Y entonces estamos hablando de que justamente cuando tú has entrado estaba yo diciendo que hay unos roles que tenemos que entrenar y que diseñar, que es el rol de padre joven cuyo hijo ya es mayor, cosa que no existía antes, y de padre de 100 años con hijo de 70 con ganas de disfrutar de la vida. ¿Mm? Es decir, por exagerar un poco, pero no tanto. Y entonces, entre los que hemos nacido entre los 50 y los 60 y tal, estamos en medio de esta diatriba y tal, ¿sabes? De haber sido educados para otro paradigma diferente al que se está dando. Y entonces, pues estábamos hablando de cómo hacer y tal con los hijos y tal para poder tener una calidad de vida todavía sintiéndose joven y bien, en caso de que haya alguno que se te revele o que te esté dando problemas, o cómo ser un hijo y tal extraordinario, sin tener que estar preocupado por si la madre o el padre, por si el padre o la madre, por si la madre por el padre, durante a saber cuántos años de tu vida, sin libertad, sin autonomía y tal, y viendo a ver cómo hacer mejor y tal para que sea mejor para todo el mundo. No es baladí lo que estamos planteando, pero estamos empezando a plantear una cuestión que tiene que ver con algo que las leyes nos dicen, Jorge, y es que hemos venido aquí para aprender a ser felices, ¿no? Completamente, Isa, y honestamente yo no me había hecho este cuestionamiento, no lo había visto tan claro como tú lo estás poniendo en este momento, ¿no? De este cruce que se está haciendo en este momento transgeneracional, ¿no? Y de cómo afortunadamente, ¿no? Por la calidad de vida, por los sistemas de salud o por lo que tú quieras, pues ahora tenemos la posibilidad de estar más tiempo en este planeta, en esta experiencia de vida. Y entonces tiene razón en el sentido de que se ha alargado, ¿no? La probabilidad de vida de muchos de nosotros y están conviviendo una cantidad de paradigmas que Es la vayamos a primera ver, vez que ¿no? ocurren, es la primera vez que ocurren en nuestra humanidad. Así es, tenemos paradigmas de este siglo y del siglo pasado conviviendo de esta manera tan fuerte, tan potente, ¿no? Yo nací en los setentas y aún así yo pienso que fui educado todavía en el paradigma anterior, ¿no? Entonces, mira tú, o sea, qué interesante esto que Y mencionas, bueno, ¿no? pues estábamos hablando de actitudes que puedan parecer políticamente incorrectas de cara al paradigma anterior, sobre la actitud que sería interesante que pudiéramos tener hacia nuestros padres y hacia nuestros hijos en caso de que esto hubiera una interferencia en nuestra felicidad, en nuestra autonomía, en nuestro bienestar y en nuestra felicidad o un intento de hacerlo. ¿Cómo podríamos empezar a diseñar y tal, sabes, actitudes? Bueno, pues que fueran más interesantes para nosotros que las que nos enseñaron a tener. De eso estábamos hablando, Jorge. Menudo lío. Menudo lío, sí, te metiste con los toros bravos, Isa, ¿eh? Ya sé que te encanta a ti siempre. Ya, los pies de los Eh, caballos, sí, señor, sí. Eso dice Felipe, sí. Por así eso le es, ¿no? gusta trabajar conmigo. Sí. Total. No, pero es que vamos a ver, yo creo que es un tema muy actual y además es un tema además que como psicóloga estoy teniendo esto en muchos flancos y como ser humano también. Es decir, que cuando te toca trabajar en consulta algo es porque también es tuyo. Y esto es algo que, bueno, pues no es es un secreto a voces y tal, ¿no? Pero vamos, o sea, lo reafirmo, ¿no? Y entonces es muy interesante porque estás en triples, cuádruples laboratorios en donde siempre lo que se pide es el respeto a las leyes universales. Pero que no confundamos el respeto a las leyes universales al buenismo, a que la ley de la armonía, y eso lo decíamos al principio de esta conversación, Jorge, en la ley de la armonía también contiene tempestades, volcanes, tsunamis, terremotos. Es decir, que la ley de la armonía no es estar tocando liras con los angelitos y que nos salga un aura. No, la ley de la armonía significa restablecer el equilibrio, y muchas veces de una manera políticamente incorrecta pueden ser que uno no esté violando la ley de la armonía, sino todo lo contrario, apostando por ella. Y son comportamientos que, como se llama la ley de la armonía, pues confundimos con la ley del buenismo. Sí, correcto. Hemos hecho la distinción entre manso y menso, ¿no?
que siempre viene bien, claro, ¿no? Esto lo decía un amigo muy querido colombiano que decía algo así, ¿no? De las parábolas de Jesús, que decía que los mansos heredarán el reino de los cielos, pero decía los mansos, no los mensos, ¿no? Entonces sí, es verdad. Yo creo que viene bien de repente hacer un poco de risas con ello, ¿no? Y me parece muy bien que lo traigas a colación, Isa, porque el tema de la asertividad y una palabra que manejaba Gerardo, que a mí me interesó mucho cuando lo escuché, un concepto que él mencionaba como firmeza amorosa. Entonces, Y confianza básica, sí, exacto. firmeza amorosa y confianza básica, siendo básica, nada más dicha confianza básica. Es decir, hay veces que hay que ejecutar acciones. Correcto. Y además él era muy claro cuando decía que al momento de que tú estabas negociando o haciendo un acuerdo, era la flexibilidad total. O sea, tú tenías que tener completa flexibilidad para entender al otro, para negociar, para, pues bueno, de alguna manera que se buscase ese equilibrio mutuo, ¿no? Pero luego, al momento de que ya el acuerdo se establecía, era firmeza absoluta, tanto para ti como para la otra persona, ¿no? Para que de alguna manera las consecuencias que se hubieran establecido se cumplieran No, como es que deberían además ser, eso ¿no? es lo que estábamos diciendo. Incluso nos estábamos haciendo unas risas con el libro de las llaves del eneagrama que, ¿te acuerdas que al principio me indignaba? Bueno, pues Sí, sí, cada día estoy sí. más de acuerdo con él y tal, ¿sabes? La santa ira, la santa, ¿sabes? Es decir, el empezar a decir que vale, bueno, que a lo mejor el ego es útil en un momento dado, siempre y cuando sea bueno para uno, bueno para el otro y bueno para el universo. A ver cómo hacemos lo de la santa ira y tal, o de las santas pasiones y tal, algo bueno para mí, bueno para el otro y bueno para el universo, cuando no quede más remedio. Porque estaba recomendando justo la pasión. O sea, es decir, yo había conocido ya el tema de recetar el síntoma. ¿Sabes? Es decir, era una de las terapias que se aplicaban hipnológicas y tal en los años 90 y con muchísimos riesgos y por tanto con muchísimas cárceles también, ¿no? Con lo cual con todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero, sí, pero lo que sí que vengo a decir es que no es más santo quien sufre. Y eso es algo que las leyes universales nos las traen. Y nos dicen que es la primera, es de primera de leyes. ¿Sabes? Es decir, hemos venido a aprender a ser feliz, no a aprender a que sean felices los demás. Eso de paso. Porque cada uno tiene que aprender por ser feliz por sí mismo. Y si no aprenden, entonces se hacen dependientes y empieza a ver lo que Sonia me preguntaba, una coadicción. Y hacemos coadictos a nuestros hijos y a nuestros padres. Me contarás cómo nos zafamos luego y tal para poder tener autonomía, para poder estar contentos y aprender a ser felices. Entonces, claro, todas estas preguntas no nos las habíamos hecho porque no eran útiles ni productivas en la historia de la humanidad. Estas cosas no ocurrían y están empezando a ocurrir ya en nuestra generación. Quiere decir que será interesante entrenar actitudes para que las siguientes generaciones ya, bueno, esto ya lo ven y lo lleven aprendido. Claro, es que entre otras cosas dices que nos íbamos más rápido antes, o sea, a los 40, a los 50, a los 60 años ya A estábamos, 60 años a lo ya mejor, estábamos en la caja de pino, vamos, sí. exactamente, entonces no nos daba tiempo a tanto, ¿verdad? Ahora sí que nos está dando tiempo, A efectivamente. 95 años, ¡ah! Se lo decía el otro día a mi hermana, y no hay quien los aguante, qué horror y tal, ¿no? Pero bueno, estas son opiniones cuatrescas. Pero entonces vamos a ver cómo podemos ser felices teniendo hijos en plenas testosteronas y en plenas hormonas, ¡guau! ¿Eh? Y tal, y nosotros con 60 años tratando de estar tranquilos y jóvenes y estupendos, estupendos sobre todo. ¿Eh? Y cómo aprendemos y tal a que nuestros padres no nos exijan plena atención con 95. Porque entonces no va a evolucionar la humanidad. Vamos a tener nuevas neurosis. Entonces, ¿qué es lo que dicen las leyes y tal? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros para poder ser felices? ¿Qué metodologías propones o se proponen que serían las adecuadas en un momento dado, aunque no sean políticamente incorrectas? Que es un poco de lo que venía yo a contar hoy. ¿Mm? Entonces, lo que les hablaba, Jorge, a ver qué te parece, es que muchas veces hay que descender a nivel cocodrílico, o sea, en los niveles más básicos y tal, que es desde donde se va a encontrar entendimiento.
Y esto hay muchas personas que tienen muchísimos problemas para hacerlo, pero que funciona que alucinas. Lo he comprobado por mí misma y además lo gracioso y el chiste está en que sé que lo hice bien porque no me generó culpa. Me generó orgullo de mí misma y felicidad absoluta. Pero era políticamente incorrecto. O sea, mi cocodrilo le dijo al suyo que el mío podía. Y para eso hay que enseñar los dientes. Y aún ser amado es difícil, pero yo lo recomiendo. Hay algo que tú has hablado, Isabel, desde que yo te conozco hace 25 años, ¿no? Que es el hecho de convertirse en un adulto en la especie, ¿no? Y que me tomó un tiempo poder entender ese concepto, ¿no? El concepto de la neotecnia, ¿no? Y el hecho de que realmente nosotros, ¿no? De la manera como nos educan, no nos enseñan realmente a madurar y no nos enseñan a ser autodependientes, ¿no? Autodependiente. Autodependientes, ¿no? Además de interdependientes, por supuesto, pero autodependientes, ¿no? Que es decir, es realmente el desarrollar dentro de ti mismo las cualidades y los valores que te van a permitir convertirte en un adulto en la especie, que no tiene otra connotación más que asumir los resultados de tu propia vida, sin culpar absolutamente a nadie, ¿no? Y Hacerte cambiar cargo, ¿no? metodologías para que cambien los resultados. Así es, cuando no te gusta lo que está sucediendo afuera, ¿no? Y eso, sin que yo lo asociara en ese momento, tiene que ver mucho con las leyes universales y tiene que ver mucho con el hecho de realmente reconocer que el gran propósito que tenemos todos y cada uno de nosotros es, como tú lo dijiste, aprender a ser felices por nosotros mismos, a nosotros mismos, ¿no? Decía Gerardo que el universo te puso a cargo solamente a una persona, ¿no? Y para ello, para esa función que te asignó, tú eres imprescindible y eres lo más importante que existe. Y esa persona eres tú mismo. O sea, dice, el universo funciona de una manera descentralizada y la manera que tiene de funcionar el universo es precisamente de distribuir a través de todos los habitantes, vamos a decir que las funciones para que esto se mueva de manera adecuada. Y entonces lo que hace es que a todos y cada uno de nosotros nos asigna una responsabilidad y la responsabilidad que nos asignó tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y luego nosotros nos salimos de esa Va responsabilidad, a ¿no? estar, va No, a estar, va a estar muy actual esto que dices, sí. de máxima actualidad, Jorge. Ujú, total, total, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos es salirnos de esa responsabilidad, ¿no? Y querer hacernos cargos del resto, ¿no? Por supuesto, de los seres queridos, la pareja, Es que los además hijos. cuando uno empieza a ser autónomo y empieza a ser feliz, es cuando se convierte realmente en un educador. Y es cuando tienes más herramientas, y es cuando tienes más capacidad de servicio, de acompañamiento, que eso es a veces lo que no entendemos, ¿no? Porque muchas veces asociamos esta autodependencia con el egoísmo, ¿no? Que esa es una Eso es lo que de las estábamos diciendo. sí, que es la asociación clásica que hacemos, ¿no? Sí, Pero, pero ¿por qué me voy a atender a mí mismo, ¿no? Con tanta hambre que hay en el mundo, con tanta pobreza, con tanta desigualdad, con tanta injusticia, ¿qué me va a dar tiempo para yo atenderme a mí, para hacerme feliz? Si hay tantas cosas que pudiera yo estar haciendo o en las fíjate que que hasta pudiera los más enfocarme. individualistas, que somos los que estamos en el hueco oscuro del eneagrama, los 4 y los 5 estamos todo el día sirviendo a los demás. Total, total, ¿Sabes? total. Pues imagínate el resto. ¿Sabes? Entonces no puede ser. Hay un momento en que el servicio, es decir, tiene que convertirse en servicio hacia uno mismo, para luego aprender a servir sin servir. Y que es ya cuando se llega a un grado de sabiduría. Se sirve porque se es y tal, y al ser se está tan bien que ya uno sirve, sin servicios. Completamente, sí, 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 completamente, porque fluye, porque ya se da de manera Estás bien natural, ¿no? y tal, es Y sobre perfecto. todo porque tienes elementos o tienes recursos para poder hacerlo, ya sabes cómo, ya tienes con qué. Es a toda costa lo primero tú y tal, ¿sabes? Y cuando ya tú, por fin, los demás. Y entonces esto lo va a entender todo el mundo, tarde o temprano. En un primer momento los egos chillarán, patealearán y tal, y además irán a dar. ¡Shup! Tal, un dardito, otro dardito, hay que aguantar. Todo ese proceso va a ser en función de las veces que hayamos cedido, cuando no era cedible. ¿Eh?
tanto hablando de padres como hablando de hijos. Por supuesto, no estoy hablando de que sean ellos los que se tengan que hacer el trabajo, y mucho menos que sean ellos los malos. Los responsables somos nosotros y lo que estamos intentando es dar recomendaciones que puedan servir y que a nosotros nos han servido en alguna ocasión. Sobre todo porque sé que todos de alguna manera estamos involucrados en esto que estamos hablando hoy, porque somos tanto hijos y además hay algunos que somos hijos y padres, con lo cual estamos directamente involucrados. El caso, lo que decía Mario sobre el tema de resolver con papá y mamá, pues va a ser muy importante en función de cómo nosotros resolvamos como padres con nuestros hijos. Va a ser la mejor manera de resolver con nuestros padres, definitivamente. No hace falta hacerse 400 trabajos. Y eso es una buena noticia. Y yo lo extendería, Isa, si no tenemos hijos, a los sobrinos, o lo extendería a los empleados, o sea, es decir, si tenemos nosotros Hemos de hablado alguna de manera hijos postizos, sí. un educando, ¿sí? Un educando. Entonces, y es que yo no tengo hijos, tendrás un educando, definitivamente, con quien tú puedas resolver. Definitivamente la vida te lo va a presentar. Además, estamos llamados a ser educadores. Educadores de nosotros mismos, igual cuando aprendamos y tal, y a partir de ese momento educadores justos de los demás, con justicia. Cuando aprendamos a educar con justicia, entonces seremos educadores. Y la justicia pues, es como educador, si no es una tomadura de pelo. Isa, hay una cosa que me gustaría... ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí. Se te ha congelado. Bueno, aprovecho